Cuando escuchas el sonido de la guitarra con el slide, le da una tesitura grata a una melodía. Acabas de escuchar a The 126ers con Gravel Road. A continuación, Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos bien, igual que sus familiares. Yo les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal, en donde el día de hoy estaremos dándole continuidad a esta serie de programas en donde estamos pasándole alguna información que pueda ser de utilidad para ver cómo rescatar a las empresas de este problema que se les va a generar derivado de esta pandemia y esta misma a su vez del coronavirus. Soy Miguel Ángel Martínez. También les hago favor les recuerdo que tenemos nuestro Hospital Pymes, en donde a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Contaduría y Administración ustedes pueden ver cápsulas en donde pues también tienen recomendaciones, sugerencias para estos empresarios de cómo poder hacer ¿cómo les diré? Sugerencias de cómo sacar a sus empresas, qué hacer a sus empresas en estos momentos complicados y los que van a venir. Así es que, vamos a dar inicio ahorita a ver cuáles fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en nuestro Info Fiscal. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 21 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una línea de crédito a través del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, en apoyo a taxistas y comerciantes, entre otros trabajadores afectados por la crisis del COVID-19. 22 de mayo. El gobierno federal presentó una nueva modalidad de créditos para trabajadores formales a través del FONACOT por 10,000 pesos con una tasa de interés de 10.1%. La meta desde este mes hasta diciembre es distribuir 300,000 préstamos que se pagarán en 33 mensualidades con un periodo de gracia de 3 meses. 23 de mayo. A partir del 1 de octubre, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, publicarán un inventario electrónico que permitirá a cualquier ciudadano que tenga una empresa conocer todas las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que realiza el gobierno federal. 25 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en un mensaje a través de sus redes sociales que 1 millón de personas se quedarán sin trabajo en México por el COVID-19. Dijo que calculó la pérdida luego de que en abril se perdieron 550,000 empleos y en mayo es posible que sean otros 400,000. Info Fiscal. Consultorio Fiscal Radio. Ya te vi, Te estoy fiscalizando. Atentamente, el SAT. Invertir Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Pues ya estamos de vuelta. Estas fueron las principales noticias publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante la semana, y así como también la División de Educación Continua pues les espera para poder proporcionarles la capacitación que ustedes necesitan. Pues continuaremos con esta serie. Hoy hablaremos del tema de las obligaciones fiscales que tienen las empresas, qué está pasando en este rubro. Y bueno, para tocar el tema, pues nos acompaña ya el doctor Rubén Santillana Latriste. Rubén, gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias nuevamente a ti, a la Facultad de Contaduría y Administración, a COAED y a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, todos, creo que la mayoría conocen al licenciado Rubén Santillana Latriste. Bueno, entremos en materia, Rubén. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que platicar respecto de estas obligaciones que hoy, bueno, que siempre, derivado de las leyes fiscales, tienen los contribuyentes, pero hoy por la particularidad que tenemos de esta pandemia, la particularidad en cada uno de los diferentes sectores económicos, lo está resintiendo de forma diferente, de forma muy particular, pero más sin embargo, las obligaciones fiscales no se detienen y bueno, no es que deban o no detenerse. ¿Cuál sería ahí tu opinión respecto a lo que son pues las obligaciones medularmente de presentar declaraciones, tanto de cuestiones formales como de las contribuciones, de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera? En todo esto, pues bueno, han habido algunos pequeños apoyos. Por ejemplo, en el caso de personas físicas que se prorrogó el plazo para prestar declaración anual. Pero ¿qué nos puedes comentar sobre este particular respecto a estas obligaciones que tienen los empresarios? Claro que sí, Miguel, con mucho gusto. Bueno, sabemos que este programa pues, es la secuencia de lo que venimos hablando la semana pasada. En los diferentes rubros, efectivamente, que las empresas, los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se han enfrentado derivado pues de la pandemia, de este coronavirus que ha paralizado y no solamente ha enfermado a los seres humanos, sino a la economía y a las cuestiones políticas también en nuestro país, donde sin precedentes, pues bueno, no hemos tenido la capacidad para poder enfrentar en todos los ángulos este padecimiento, y ha trascendido a la cuestión más importante después de la vida, la salud por supuesto, que son las cuestiones económicas, porque de nada sirve tener salud y vida si no tenemos la generación o el ingreso, el sustento para poder proveernos de alimentos, de necesidades básicas como son la ingesta alimenticia, como es un techo, una casa donde vivir, una empresa donde operar y una serie de gastos que se tienen que hacer, pero también existen obligaciones que son impostergables y que son necesarias y que desafortunadamente en nuestro país, pues lo hemos dicho, que no hay una cobertura legislativa que pueda contemplar casos como este y que den beneficios realmente a los contribuyentes en situaciones de desastres. Imagínate tú que hemos estado discutiendo, ya lo aclaramos en programas diversos, lo que es el efecto de la fuerza mayor y el caso fortuito. Así es. Y estas figuras, que aunque no están reguladas y definidas propiamente en la ley, lo cierto es que nada más se hace mención de ellas muy a la ligera. El caso es del Código Fiscal de la Federación, en el caso de multas, en el que establece esa dispensa que cuando sea por una causa o fuerza mayor, podría ser dispensado el acceder a una situación de que el Estado pueda coaccionarnos a pagar una multa, pero también es importante decir que dentro de esta ausencia o deficiencia legislativa, el fenómeno se traduce a que no tenemos nosotros una situación de mayor amplitud como lo podría ser, por ejemplo,
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que si tú recordarás, esa legislación nació en 2005 para entrar en vigor en 2000, y aunque son muy pocos artículos, es una ley muy poderosa porque de acuerdo a su artículo primero, pues está por encima del Código Fiscal de la Federación, pero no hace alusión a ninguna de estas situaciones. Así que las obligaciones fiscales son impostergables, es una necesidad, una obligación, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, como dice, a contribuir al gasto público de los estados, la federación y los municipios, y de la Ciudad de México todavía hasta ese entonces, cuando no era considerada entidad. Pero vaya, esta obligación implica también un deber del Estado de hacer frente a la infraestructura social y pública que necesitamos. Esa es la correspondencia del pago de los tributos. Claro. Tener seguridad, hospitales, escuelas, infraestructura social, y no lo tenemos, lo vemos ahora con un sistema de salud totalmente colapsado. Pero quiero finalizar esta primera intervención de cómo veo esta situación, de que cómo es irónica la vida. Te decía que la figura de fuerza mayor y caso fortuito, aunque no están definidas, están recogidas muy ligeramente en algunas legislaciones, pero también no existe un programa o una codificación, una legislación que dé garantías en caso de emergencia sanitaria o de pandemia, epidemias o de otra naturaleza, pero sí existe en la cuestión de ingresos de la Federación, y que debe estar considerado también en el presupuesto de egresos, la cuestión que tiene que ver con el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Yo me pregunto, y ayer estaba haciendo una investigación acerca de este tema, y yo digo, ¿qué acaso lo que nos está pasando no es un desastre natural? Claro, no es deslave de ríos, ni se han caído cerros, o se han desgajado, se han desbordado mares. Otro tipo de naturaleza, ¿no? No ha habido... Claro, pero también la economía creo que tendría el mismo equivalente e incluso hasta mayor. ¿Cómo es posible que ante una inundación, en un sismo, pues el Estado mexicano envía al ejército, a la marina, a las fuerzas, desembolse millones de pesos para poder sacar a una localidad de inmediato, y no se pueda de esa misma analogía ayudar a las empresas mexicanas? Creo que también haría falta apuntalar en ese rubro de que un desastre natural no nada más es de la naturaleza, sino también de una cuestión que, aunque no está controlado por el humano, porque el virus no está probado que haya sido creación humana, sino es una cuestión de la naturaleza. El virus, por su naturaleza, es una cuestión biológica, imposible de control todavía al ser humano, en mi entendimiento, y creo que eso ha provocado un desastre natural. Así que, como veo la situación totalmente preocupante por la ausencia de regulación y de oportunidades ante estas obligaciones imperiosas e impostergables, Miguel. Así es. Rubén, de lo que acabas de comentar, digo, lo traigo en la mente, el tema de preguntarte. Es evidente, efectivamente, no hay cuestiones claras, precisas, contundentes respecto de cómo aplica, cómo aplica, hay una regulación para ver cómo vamos a aplicar el tema del caso fortuito de la fuerza mayor. Y lo que comentabas también respecto de lo lo que el Estado debiera de hacer, y esto en atento a este comentario que haces respecto de que, si bien es cierto, no es igual que lo que comúnmente entendemos como desastre natural, respecto a lo que comentas de una lluvia, un sismo, pero atendiendo al artículo 14, penúltimo párrafo constitucional, en donde establece, y lo dice claramente la Constitución, que en la interpretación de las normas habrá que ver los principios generales de derecho. Primero habla de la literalidad, luego de los principios generales de derecho. Entonces, habla de la literalidad, métodos de interpretación y principios generales de derecho, ¿no? Y ahí en los principios generales de derecho, que es una forma para interpretar la norma marcado por la Constitución, viene el principio que donde cabe la misma razón es aplicable la misma disposición, ¿no? Lo que tú comentabas, porque en algunos sí actúa y en este caso no está actuando como debiera actuar. Y bueno, el que el sistema... El sistema de salud esté colapsado, pues a lo mejor no es necesariamente, no es una culpa de esta administración, eso en la que hubiera pasado estaría igual, pero no hemos visto acciones contundentes tampoco para solucionar, que ese es el problema, ¿no? Ese es el tema en el caso del sector salud. Pero de estos puntos, me gustaría que más adelante, ahorita que continuemos con el tema de las obligaciones, si bien es cierto,
no está bien regulado, pero el Código Fiscal lo contempla. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación contempla respecto a las obligaciones, cuando una obligación puede no cumplirse sin repercusión para el contribuyente, y menciona justamente el caso fortuito y la fuerza mayor, conceptos que bien nos comentaste o nos explicaste en la charla anterior. Pero en este orden de ideas, si bien está contemplado y no hay una regulación, entonces no es que yo esté imposibilitado a hacerlo. Estamos hablando de cuestiones de forma que pueden incidir en el fondo, porque pues a lo mejor el pago del impuesto, que la declaración lo hago a través de obligaciones formales no materiales, la determinación es respecto a cuestiones materiales, pero tengo que hacer el pago, que el pago sí es una cuestión material, y luego a través de un formato en un portal bancario, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, si yo no tengo la posibilidad por el caso fortuito y la fuerza mayor, que sí prevé el Código Fiscal, yo creo que de alguna forma sí tendría yo un elemento de defensa respecto de las multas que pudieran venir. Y esto también aunado al ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo, amigos? A esta falta de respeto que tiene el Estado federal frente a lo que se está viviendo, el empresario, ¿no? Y no nada más el empresario, todos los contribuyentes, o sea, no le importa, y aparte no es su función esa, ¿sí? Una posición tan inquisidora que está tomando, y bueno, entonces en este orden de ideas sí me gustaría que a lo mejor un poco más adelante, cómo hacer valer esta disposición, porque yo creo que sí hay un medio de defensa para poderlo hacer valer, Rubén, y que el Estado al final del día, por esos actos de fiscalización que está haciendo, que cuando menos está saboreando el que va a cubrir, el que de menos va a cobrar las multas, que nos va a cobrar las multas, pues yo creo que no debiera ser así, ¿no? Digo, ya tenemos tiempo en donde los actos de fiscalización son un elemento importante para recaudar para el Estado, ¿no? Y aparte de forma barata. Y más ahora con el tema del buzón tributario, pues se le facilitan más las acciones a la autoridad para andar recaudando a través de los actos de fiscalización. Entonces, en este orden de ideas, respecto de las obligaciones, medularmente las declaraciones en concreto, ¿qué situación vislumbras respecto de cuál es la complicación que tenemos ahorita? Un contribuyente que debiera pagar pero que no tiene el recurso, y aún fíjate, cuando tuviera el recurso, cuando puede probar que tiene a lo mejor el dinero suficiente en el banco, digamos no excesivo, me voy al ejemplo, tiene que pagar, no sé, 50,000 pesos, y a lo mejor en el banco tiene 120,000 pesos, pero son recursos que está ahorita resguardando, y que es lógico que los resguarde para poder sufragar los gastos, los costos que no se acaban, ¿no? Los costos que se siguen generando, y en este orden de ideas, pues aunque tiene ese dinero en el banco, dice, bueno, pues puedo no pagar los impuestos, puedo no hacer el pago de los impuestos, y ese dinero lo estoy resguardando porque van a venir más gastos, o sea, la recuperación no va a ser inmediata, y cuando vuelva yo a actividades, ya sea de manera totales o parciales, según según el tipo de actividad que tenga este contribuyente, ya sea un contribuyente grande, un contribuyente pequeño, ¿qué oportunidad tiene de decir, bueno, aunque tengo el recurso, pero no lo declaro? ¿Por qué? Porque estoy resguardando este recurso para que mi empresa no muera, no desaparezca. Bien, mira, habría que tener en cuenta que, como tú ya bien lo dijiste, hay dos tipos de obligaciones en materia tributaria. Yo las llamaría así: las formales, que son las de estar informando, estar presentando avisos a la autoridad fiscal, y las obligaciones sustantivas, que son las que tienen que ver con el pago o entero de las contribuciones causadas o las retenidas. Estas dos obligaciones, que es las que tenemos que tener en cuenta, respondiendo a tu pregunta, es ¿qué pasó con las declaraciones? Bueno, sabemos que las personas morales tienen hasta el día 31 de marzo, o tienen en su caso, hasta el 31 de marzo respecto al ejercicio posterior al que concluye. En este caso, debieron haber presentado de manera oportuna el 31 de marzo todo el resultado fiscal, la declaración anual, ¿verdad?, respecto al ejercicio 2019. Sucede que esta situación del 2019
muchas empresas pues empezaron a decir, no tengo los recursos, no tengo los ingresos suficientes para poder hacer frente a esa obligación. Y aquí el fisco federal podría decir, bueno, pues es que eso se trata de un ejercicio totalmente pasado, claro. Se trata de una cuestión que tiene que ver con una cuestión que ya sucedió. Y respondiendo a tu pregunta es, a ver, yo presento mi declaración y para que se genere la línea de captura tengo que presentar la declaración, se genera la línea de captura y luego tengo que hacer el pago que se me ordena con esta línea de captura, esos 50,000 pesos. Sucede que digo, bueno, ya presenté la declaración, desde ahí ya cumplí con la obligación formal, ya cumplí con la mitad de las obligaciones. Falta la obligación sustantiva, que es la del pago. Aquí el artículo 73 dice que las multas, bueno, podrán ser dispensadas o no serán procedentes, siempre y cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de la obligación de pago. Bajo este escenario, lo que yo te diría es lo siguiente. Creo que para que una multa, no creo, estoy totalmente seguro, claro, que para que una multa sea procedente, lo primero que hay que tener en cuenta son dos cosas. Que la infracción esté previamente establecida en la ley tributaria o en el Código Fiscal de la Federación o en la ley de impuesto de la renta. Si no existe la multa previamente descrita en esa norma, por supuesto que va a ser totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque no cumple con el principio de tipicidad, es decir, la conducta que me vas a reprobar, autoridad, debe estar establecida en la ley, así que la multa debe seguir esa suerte. Aceptando sin conceder que se trata por no haber pagado a tiempo o no haber presentado la declaración anual, ¿cuáles serían las justificaciones que tiene un contribuyente? Desde mi punto de vista, pudiera alegar que es una cuestión que por el coronavirus tuvo que paralizar su actividad porque era no esencial, que no generó ingresos, pero estamos hablando de obligaciones que ya pasaron. Uh-huh. Así que hay que tener mucho cuidado en qué argumentamos, cómo lo decimos, con qué fin lo vamos a poder sostener, porque tú dices, en el banco tengo 150,000, tengo que pagar 50,000, no puedo decir que no tenía dinero. Claro. El argumento por ese camino es equivocado y no vamos a tener la razón. El siguiente argumento es, sí tenía los 50,000 porque tenía 150 en el banco, pero decidí conservar esos 50,000 pesos porque no estaba generando ingresos y tenía que pagar salarios, tenía que pagar gastos de operación o gastos de administración de la empresa y la verdad, pues con toda la conciencia postergué el cumplimiento porque hay una causa de fuerza mayor o de caso fortuito, según lo que se quiera entender por los asesores o la teoría que se quiera sostener. Pero perdón, pero que te interrumpa, Rubén, sí es importante. Estoy de acuerdo, que bueno, pues le pueden llamar caso fuerte o fuerza mayor. En el programa anterior también nos hiciste favor de hacer la diferencia. Nada más precisar, ¿sí? ¿Qué sería lo adecuado? Hablar de por caso fortuito o hablar de fuerza mayor en ese escrito, en ese documento, en ese medio. ¿Cuál sería la situación específica? Porque el caso fortuito de fuerza mayor, pues no son solo, son diferentes, como ya bien nos lo explicaste. Pero ¿cuál es el punto adecuado? ¿Qué sería lo que los amigos tendrían que hacer, el empresario tendría que hacer y decir, estoy en un caso fortuito, estoy en una fuerza mayor? Mira, desde mi punto de vista sostengo que se trata de una cuestión de caso fortuito en tanto viene de la naturaleza. Claro. Y es de fuerza mayor en tanto venga por hechos del hombre. Claro. Eso hay muchos doctrinarios, ya yo remitiría para no invertir ahora en la respuesta al profesor, pero así sencillo. Fuerza mayor, en mi opinión, y yo tengo mis bases, mis estudios, mis conclusiones, mi propia dictaminación, para mí la fuerza mayor son hechos del hombre inevitables que no se pudieron evitar o siendo evitables no se pudieron postergar ni eludir porque se dieron. Y el caso fortuito pudo haber sido previsible, no se pudo evitar porque era indefectible que surgiera un terremoto, una inundación. Desde mi punto de vista, una pandemia es un caso fortuito. Claro. Habrá quien sostenga la cuestión contraria, cada quien su razón. Yo decía que cada quien su teoría que sostenga. En lo legal, los criterios de jurisprudencia hacen alusión a estas dos figuras y la doctrina es fuente. Claro. Yo diría que la pandemia para mí es caso fortuito. ¿Por qué es importante esto, Rubén? Rubén, ¿por qué es importante? Porque no olvidemos que cuando la autoridad resuelve, si ellos piensan que es fuerza mayor, te van a decir que no es. Y si tú hiciste referencia a caso fortuito, te pueden decir que no es.
Y hay que dar pues los argumentos que con base a lo que tú nos estás comentando. Y si decimos al revés, que es fuerza mayor, te van a decir que es caso fortuito. Y así son, ¿sí me explico? Así son. Esa es la razón por la cual, todos los conocemos, ¿no? Cómo son con los de la autoridad. Exacto. Pensando en esa posibilidad, Miguel, si me permites, estamos en el rubro de lo fiscal, ¿cuál es el argumento que estoy pensando yo? Yo voy a manejar 4 argumentos, es decir, en defensa nunca sobran los alegatos, claro, ¿no? Los argumentos de defensa. El primero voy a hacer un argumento pensando como si hubiera sido Rubén, si me permites, para no cortarte con estos argumentos, que es algo muy importante, permíteme, vamos a ir a una pausa y continuamos para que nos digas todos los argumentos continuos, por favor. Claro que sí. Sí, vamos a una pausa, amigos. Consultorio Fiscal Radio. El egresado, la importancia de su opinión. Hola, mi nombre es Alejandro Rubalcaba. Soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la licenciatura en Contaduría de la generación 2014. Actualmente soy encargado de contabilidad de impuestos en una firma que se dedica a la propiedad intelectual. Una de las tareas de nuestra profesión es estar informado. Cuando consultamos una norma fiscal debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Es muy importante reconocer la forma en que están escritas las leyes. Debemos reconocer el tiempo de los verbos, los modos gramaticales, cuidando los puntos, las comas, la división de enunciados, párrafos, fracciones e incisos. Trata de encontrar las ideas principales de cada norma. En ocasiones te encontrarás con normas que contienen definiciones o algunas que hacen referencia a otras normas fiscales. Recuerda que cuando encuentres con disposiciones confusas o que omiten información y que no hagan referencia a los elementos básicos de las contribuciones, debes aplicar lo dispuesto en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Esto te llevará a conocer y hacer uso de leyes, reglamentos o códigos de otras materias del derecho. También puedes auxiliarte de la exposición de motivos donde se encuentran los razonamientos que el legislador toma en cuenta para elaborar la ley, de las distintas resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación, de las reglas y guías que son publicadas en el portal del SAT o de acuerdos y decretos que podrás encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Ten en cuenta que las normas regulan actos y hechos jurídicos que son generados por la actividad humana o por la propia naturaleza. En esta época debemos estar mucho más informados y actualizados. Puedes consultar múltiples fuentes de información que, junto al diálogo e intercambio de fundamentos, te llevarán a una buena interpretación de las disposiciones fiscales que deberás aplicar a lo que sucede en tu trabajo o en tu actividad cotidiana y la de los demás. El egresado, la importancia de su opinión. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Es muy importante el tema que tengan presente esta forma porque va a ser muy recurrida el tener que estarse, si no bien la palabra precisa sería defendernos de la autoridad, sino más bien sería hacer valer nuestros derechos frente a la autoridad. Tenemos, de lo que estamos hablando son derechos y obligaciones que también el Estado tuviera que hacer, que no está haciendo. Entonces no necesariamente podemos hablar de una defensa, porque pues al hablar de defensa, como que si me voy a defender de algo, es porque a lo mejor en principio la autoridad tenga la razón, y la verdad es que no la tiene, simplemente no está haciendo valer todos nuestros derechos. Esto, pues bueno, a lo mejor opinión del licenciado Rubén Santillán, quien después vamos a continuar, que nos diga cuáles serían esos argumentos que se establecerían en algún medio de defensa, que no necesariamente puede ser en el recurso de revocación o en el tema del juicio contencioso administrativo, sino puede ser también al contestar un escrito, al contestar un requerimiento, al contestar todo eso, ahí podemos hacer valer todo esto. No sé si estemos de acuerdo, Rubén. Sí, totalmente de acuerdo, lo suscribo, sin ningún problema, estoy totalmente conforme con esa apreciación. Y te decía que cuáles son estos 4 argumentos que yo estoy considerando. El primero es, estamos discutiendo si ya tenemos un acto de autoridad en el que nos están imponiendo un crédito fiscal constituido por una multa o por la infracción de no haber pagado las obligaciones fiscales que se hubieran causado o retenido, o alguna situación que tiene que ver con la declaración anual o con los pagos provisionales o alguna obligación de pago que tendríamos que haber hecho, alguna contribución, incluso también las de seguridad social que ahorita abordaremos. Entonces,
Decíamos si podemos, al amparo del artículo 73, defendernos en la parte de alegar que hay una fuerza mayor o un caso fortuito y qué tendríamos que alegar. Yo te decía que desde mi punto de vista, la fuerza mayor son hechos del hombre que no se pudieron evitar, siendo evitables, pero que surgieron y están fuera del control del que le produjo el daño o la afectación para haber cumplido con la obligación. Y el caso fortuito, pues sería un evento igual imprevisible o previsible, pero ineludible, indefectible, es decir, que no se pudo evitar porque son hechos de la naturaleza y escapan al control humano el evitarlos o minimizar sus impactos que esto produce. Concluía que en mi caso la pandemia yo la califico de un caso fortuito. Bajo esta situación, la autoridad, en este caso el gobierno federal a través del Poder Ejecutivo, calificó a la emergencia sanitaria como una cuestión de fuerza mayor. Ya de ahí de entrada vamos con una cuestión en contra a lo que yo estoy estudiando y que muchos abogados sostenemos esta teoría, pero que no está definido en nuestra ley. Considerando estos asegúnes, como tú bien dices, que la autoridad diga, no, era fuerza mayor, no me vengas a alegar caso fortuito, pensé en 4 argumentos. Es decir, crear un argumento defendiendo que es una fuerza mayor. Luego, un argumento defendiendo que es un caso fortuito. Tercer argumento, ¿por qué se fueron los dos momentos? Que fue una fuerza mayor y fue un caso fortuito. Y el cuarto, el tema de la ponderación. Pero hago una aclaración. Primero que nada, desde mi punto de vista, la pandemia fue un caso de la naturaleza, como todos lo sabemos, es una cuestión viral, una cuestión biológica que tiene que ver con una afectación a los seres vivos llamados seres humanos, y que eso pues nos ha colapsado. Pero derivado de esos actos, hubieron actos humanos, derivado del coronavirus y de todas sus acciones, hubo intervención humana, y esa intervención humana fue la de los gobernantes, de los secretarios de Estado, las autoridades sanitarias y del trabajo, que dictaron decretos que tenían por objeto paralizaron la economía nacional y locales, clasificando a los empresarios y a las empresas en actividades esenciales y no esenciales. Ahí, Miguel, desde mi punto de vista, ahí ya no es un evento de la naturaleza, claro, es una cuestión humana, porque sí tuvieron todas las precauciones para haber evitado esta afectación económica. Claro. Una cosa es la cuestión viral, y a lo mejor sí se tiene que hacer una contención. Si te das cuenta, el argumento tiene que ser muy claro y muy lógico. No estoy incumpliendo, no porque no tenga dinero, claro, primera hipótesis. Segunda, incumplí porque tenía que preferir algunos otros bienes de mayor envergadura, como sostener familias pagando salarios, o bien para preservar la fuente de empleo y pagar los gastos de operación y administración de mi negocio. Claro. Hay que ser muy cuidadosos en qué argumentos vamos a utilizar para defendernos. Sin embargo, la Corte, ya lo he dicho en otros programas también, tiene una figura jurisprudencial que son los hechos notorios. Los hechos notorios no necesitan prueba, claro, pero tampoco quiere decir que vas a llegar y le vas a decir, oye, esto pasó por la pandemia, ¿tú entiendes? No, hay que hacer un razonamiento lógico, jurídico, y explicar y adminicular con más pruebas, es decir, sumar más evidencia de que se trató de una afectación que te paralizó el negocio y luego entonces no pudiste obtener ingresos porque no prestaste servicios, no enajenaste, no concediste el uso o goce, no tuviste la actividad económica o preponderante que solías tener. Rubén. Segunda cuestión. Sí. Sí, Rubén, hasta donde vas comentando ahorita para que más o menos, pues a lo mejor no todos tenemos ese acervo de cultura por cuestiones profesionales, por ejemplo los contadores, los administradores, los economistas y varias profesiones que están inmersas en el tema de los negocios, el mismo empresario, e incluso algunos abogados, pero están dedicados a otra área, al área fiscal. No sé si fuera válido, el tema de decir, bueno, cuando yo voy a aclarar, a defender por qué no pagué el impuesto en un escrito, contestando un requerimiento, pues realmente serían, a lo mejor opinión, 2 puntos importantes. Uno, dejar claro que el origen de todo esto fue el tema de la pandemia, como caso fortuito generado por el coronavirus. Y derivado de esta pandemia, se hubo una fuerza mayor en el cual ya no se me permitió seguir teniendo mis actividades y esto, pues bueno, paró mis ingresos, lo cual me puede llevar a justificarme
entonces ahí a ponderar mi recurso que tengo, sea cual sea el monto, cómo lo voy a distribuir, para que, primero, para seguir apoyando a esta pandemia y que las familias puedan tener algún ingreso pagando los salarios. Estoy apoyando porque si la gente debe quedarse en casa, pues bueno, que no salgan, pero estoy apoyando porque pues, también tienen que comer, tienen que tener un aseo, tienen que tener varias cuestiones. Entonces pago mi nómina y por otro lado pues también estoy ponderando para pagar algunos gastos que no se fueron, que se quedaron, para que mi negocio no muera. Algo así pudiera ser. Claro, es lo que estaba yo diciendo. Efectivamente, lo acabas de decir muy, muy concreto. Ese mismo escenario es, o sea, se trata de, cuando digo argumentar es explicar en un lenguaje llano. Argumentar es cómo le explico a un juez, a un tribunal, que cumplí o incumplí total o parcialmente una obligación y que le pido por favor que no me imponga una multa. Pero en este caso a la autoridad, a través de un escrito, ¿cómo le digo que esa multa la cancele, la deje sin efectos? En un recurso de revocación, ¿cómo busco que se me revoque esa multa en mi beneficio, no? A lo mejor es donde el empresario, pues, más de a pie, como déjame robarte a ti en esa frase, más de a pie, lo pudiera hacer, ¿no? Como a lo mejor los contadores que no tenemos pues gran acervo en el aspecto de establecer un agravio, de establecer un concepto de impugnación, todo eso, irnos más hacia el trato directo con la autoridad, ya sea el SAT, el Seguro Social, el Infonavit. Sí, ¿me explico, Rubén? Perfectamente. Mira, entonces ya pasamos al cómo hacerlo, cómo defenderme. Por ejemplo, tienes toda la razón. Muchos contadores o ciudadanos lo que hacen es hacer escritos muy coloquiales y presentarlos a la autoridad. Puede ser que funcione si se nota la intención de inconformarse con esa multa, pero para decirles y orientarles que este es el fin del programa, quiero recordarles que existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente auxilia a los pagadores de impuestos contra actos arbitrarios o como mediador ante las autoridades fiscales. Lo pueden hacer a través de una figura que se llama acuerdos conclusivos, es decir, es un acuerdo entre el SAT o la autoridad fiscal y el contribuyente o el sujeto obligado para decirle, ok, sí entendemos, dejamos sin efecto esa multa. Eso podría ser una instancia, la Prodecon, que tiene trabajo, que tiene muchas delegaciones en todo el país y que se pueden acercar, pueden googlear la palabra Prodecon, se acercan, regularmente están cerca de la zona donde están las oficinas del SAT, y ahí pueden asesorarlos. Creo que ahí es gratuito, ellos sabrán qué hacer. Lo segundo es, no quiero ir a Prodecon, tengo más o menos conocimientos técnicos, jurídicos o contables, más o menos conozco del tema, ¿qué puedo hacer? Mira, hay una figura que realmente siempre ha estado establecida en el Código Fiscal, al menos siempre. Muchos la han conocido como lo que le llaman el recurso de reconsideración. Y bueno, gracias a un amigo que ya partió a la eternidad, don Alejandro Paz López, platicaba yo con él y decía, es el recurso de revisión administrativa, ¿no? El del artículo 36 del Código Fiscal. 36 del Código Fiscal de la Federación. Así es. En el que dice que exactamente cuando no exista un medio de defensa instaurado, cuando se hayan agotado todas las vías, se puede hacer un escrito libre en ese sentido y decirle a la autoridad, oye, mira, lo que estás haciendo es indebido, rectifica, reconsidera lo que estás haciendo, toma en cuenta estos argumentos, mira que no fue mi culpa, no lo quise hacer, no fue con dolo, por favor, te pido, te suplico, reconsideres ese crédito fiscal de esa multa y la dejes sin efecto porque pasó esto o aquello. Eso es más inmediato, así que también ahí está una segunda opción. La tercera perdón, nada más aclara eso. Como tú bien dices, es un escrito libre, no es un recurso de revocación, y ahí también aplican las cuestiones de ciertas informalidades que se pueden tener, como comparándolas con con formalidades que se tienen en el recurso de revocación o incluso en el juicio contencioso administrativo, ¿no? Esa es una herramienta importante que pudiéramos usar de primera instancia, creo yo, la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Claro, por eso, como son para los ciudadanos, tú me decías, ¿qué pueden hacer? Claro. Te digo más sencillo, Prodecon es gratis y ellos son los especializados. Ellos recogen la voluntad y saben qué hacer. Eso es muy fácil, hay que ir, sacar su turno, darme algunos datos y ellos te patrocinan. Recuerden que Prodecon hace consultas,
defiende y patrocina a los contribuyentes de acuerdo a ciertos montos y orienta, y además interviene como mediador. La segunda es un escrito libre, así como lo dije, el Servicio de Administración Tributaria, administración desconcentrada tal, si es el caso, el nombre del contribuyente, el RFC, y establecer, derivado de la multa que me llegó el día tal, en el oficio tal, de fecha tal, por el monto tal, por haber incurrido en esta infracción, solicito con fundamento en lo expuesto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, se reconsidere la validez de dicha multa toda vez que incumplí, y explicar las razones así, claro, coloquiales, sin abogados, sin nada, y agarra y se presenta a través de la administración desconcentrada o bien a través del buzón tributario. Para los que ya no pueden tenerlo así y quisieran ser más técnicos, bueno, pues existe ahora sí el recurso de revocación en materia fiscal, que primero tiene que haber un oficio definitivo, es decir, que ya nos estén cobrando, que esté próximo, que nos diga la autoridad, me debes 20,000 o 10,000 o 50,000 pesos de multas, o te finco este crédito fiscal. Bueno, ahí lo que seguiría, como tú lo indicas con todas las reglas, un recurso de revocación que se presenta ante la unidad jurídica del propio SAT, y ahí ya lleva ciertos requisitos que el código establece y que permiten de una cierta forma no garantizar el interés fiscal, y se resuelve en un promedio de 3 a 4 meses, y el propio SAT a través del área jurídica dirá, sí tienes razón, se revoca la multa, se deja sin validez y las cosas como antes, sin ningún problema, pero tienes que cumplir con la obligación, siempre y cuando sea un argumento de los que ya mencionamos. Y también existe de forma optativa o paralela el juicio de nulidad, que también se le conoce como juicio contencioso administrativo, que es un poco ya más robusto, más especializado, y eso ya tendría que hacerlo pues un abogado o un contador avesado en los conocimientos de la defensa fiscal. Claro. Y después existe un recurso más sofisticado todavía, que sería un amparo, el amparo directo contra lo que resuelva el Tribunal Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, o en su defecto, no quiero ser técnico, ya más, es el juicio de amparo indirecto, que desde mi punto de vista habría razones para poderlo iniciar desde que tienes conocimiento de esta multa. Muchos dirían, eso no es posible, es improcedente, porque hay que agotar los medios. En mi teoría, no. Hay algunas situaciones que han sido vulneradas, desde mi punto de vista, en la Constitución, y que surgió de una cuestión imprevisible, no imputable a mí, y que fue de una cuestión de ponderación, desde un punto de vista de convención internacional o tratados internacionales y de derecho comparado. Es decir, hay argumentos, para concluir más coloquial, si nuestros amigos recibieran alguna multa por no haber pagado, consideren qué argumento van a decir porque no pagaron. No se vale estar echando la culpa al coronavirus, y la verdad tampoco de que si es una cuestión política que este gobierno, no estoy a favor, no estoy en contra, soy totalmente objetivo, y decir, no busquemos culpables y razones absurdas. Y si vamos a tener una que sea real, y si vamos a construir una, pues que sea lo suficientemente debatible y sostenible en un juicio o ante la autoridad, Miguel. Muy bien, sí, ya lo comentamos en programas anteriores, no hay que buscar culpables, y aparte no sería un argumento porque el presidente dijo o no se está no está haciendo nada, ¿no? Ese no es el argumento. No son argumentos en este caso. Aquí, amigos que nos están haciendo favor de vernos, lo que les quiero decir es aprovechemos también este tiempo que tenemos. Digo, sé que muchos están trabajando en línea desde sus casas. También aprovechemos el tiempo que tenemos para estudiar estas disposiciones que bien nos está comentando el licenciado Rubén Santillán. Hagamos pruebas, cómo lo redactaría, cómo lo haría para prepararme para cuando vengan esas multas. Digo, porque si me espero hasta que lleguen para ponerme ahí a leer, a estudiar, pues creo que no sería lo más adecuado. Podemos empezar a analizar cómo lo voy a explicar, cómo lo voy a decir. Esa sería una recomendación de su servidor. Y Rubén, otro punto importante en cuestión de la pandemia, que es el tema, bueno, el derivado de la pandemia para la cuestión empresarial, es el tema de las operaciones inexistentes, el artículo 69B, ¿sí? Que también se vincula un tanto con el tema de los cumplimientos. Comentábamos, bueno, en el programa que va a ser el día de mañana, había unos comentarios respecto de que van a haber actos desesperados también que pueden provocar caer en esto, ¿no? De andar, si de por sí ya muchos de cobrar vendida facturas, a lo mejor puede darse esa situación, o algunos que van a convencer, aprovecharse de esta desesperación de algunos empresarios. ¿Qué opinas al respecto, Rubén?
Claro, Miguel. Bueno, sabemos que esta figura de las operaciones inexistentes está desde el año 2014, nace con el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y realmente ha sido una calamidad y un martirio para muchos contribuyentes. ¿Me escuchas? Oh, gracias. Entonces, comentaba que el artículo 69 viene regulado desde 2014 prácticamente y que hemos tenido toda una experiencia tanto de los llamados EFOS, que son los que emiten facturas que no pueden acreditar que existieron realmente, y los EDOS, que son, esos nombres los puso la autoridad. Los EDOS son empresas que deducen operaciones simuladas, así que tanto quien emitió la factura como quien la adquirió le dio efectos de deducción con los acreditamientos respectivos, pues ha sido el mayor acto de fiscalización y puesto los reflectores por parte de la autoridad, porque ha rechazado deducciones y ha evitado que estas empresas que venden facturas y que las compran, pues salgan a flote. Tan es así que trascendió a una nueva regulación fiscal penal, que no es el caso hablarlo ahora, pero que por esa circunstancia existe. Así que el coronavirus no viene a crear esta figura, el coronavirus, la pandemia, no viene a descubrir este hilo negro, más bien va a volverse una punta de lanza para la autoridad, porque hay fenómenos, y yo lo estoy viendo con toda la sinceridad, te lo puedo decir, de que ya hay algunos empresarios que están buscando cómo financiarse, cómo hacerse de liquidez, cómo hacerse de dinero, y están volviendo a caer en lo que ya habían más o menos aceptado que ya no harían, comprar y vender facturas. Así que la crisis está provocando que la gente diga, pues ya Dios proveerá, a ver qué pasa, a ver qué soluciona mi contador, el mago, a ver qué arregla el abogado, y de mientras ellos hacen actos y empiezan a traficar con estos comprobantes y a la mexicana, ¿no? Sobre todo porque no están midiendo ahora el riesgo, porque no ha habido casos. Pero aquí no estamos para hacer una apología de esa práctica, ni estamos legitimando que sea la correcta. Claro. El peor financiamiento que te puedes hacer es con los dineros del fisco federal. La segunda es que sepas administrar los riesgos, que es una situación que no están viendo, porque la verdad, ahora creo que habría más elementos para enfrentar un proceso penal por esa circunstancia, y ahí, como decimos los abogados, el derecho penal del enemigo está en materia fiscal a la orden del día. Ahí no operan ciertas presunciones de inocencia, ahí es un tratamiento que la gente no ha entendido. Entonces, en operaciones inexistentes, mi recomendación es que ahora más que nunca debemos tener con los criterios actuales de materialidad, de razón de negocios y sobre todo tener el soporte, porque recordemos que para 2020 nacieron nuevos artículos, el 5A del Código Fiscal de la Federación, que habla de la razón de negocios, es decir, el que tienes que justificar, el que tienes que explicar que un beneficio fiscal no tiene que ver necesariamente con el beneficio económicamente esperado y que haya una congruencia en lo que hiciste. ¿Por qué hiciste o dejaste de hacer algo? ¿Por qué contrataste con esa persona? ¿Cuál fue la ventaja económica? ¿Por qué te llevó a hacer esas acciones? Es decir, estas nuevas reglas del artículo 5A, de verdad que son una posibilidad de las autoridades para empezar a revisar electrónica o físicamente a los contribuyentes y que no estamos viendo la hora, pero que va a ser el escenario que vamos a ver pronto. No ha parado, tú dices al inicio del programa, no para y no cesan las obligaciones fiscales. Yo te diría, tienes razón, tampoco para la fiscalización. Claro. La recaudación que sigue es totalmente atroz y la recaudación va a ser por vía de fiscalización, Miguel. Así es. Poniendo multas y revisando el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así que si tenemos, por ejemplo, a nuestros radioescuchas, en este caso, a nuestros seguidores en las redes, aquella persona que tiene una ferretería, una farmacia, un comedor, un restaurante, un negocio pequeño o una empresa mediana o grande, lo que tendrían que hacer ellos es tener un control interno exquisito de sus obligaciones. Hoy más que nunca tendrían que ser conscientes de qué van a hacer frente al fisco federal. Van a dejar de facturar, van a facturar, se van a quedar con el IVA, se van a aventar para capitalizarse, van a incumplir. Realmente tienen que tener conocimiento de qué es lo que van a hacer, porque hoy los dedos en la puerta, la autoridad los pone muy rápido, con un factor que de verdad, sin precedentes, es mejor cobro que los que hacía el Seguro Social, y me refiero a la cancelación de sellos digitales. Claro. Tú ya no vas a poder facturar, o peor, Miguel, te van a inmovilizar las cuentas bancarias. Entonces, no puedes facturar, te cancelaron los sellos, y dos,
tienes los bancos totalmente ahí varados porque hubo un oficio en el que están diciendo que no puede salir dinero, sí puede entrar, pero no puede salir, y entonces tienes que acceder a la defensa. Sí. Y si la defensa consiste en lo indefendible, porque vendiste o compraste facturas, porque tenías impuestos retenidos y no los enteraste, o porque tenías contribuciones causadas y no las pagaste, entonces no es una cuestión sencilla. En épocas de crisis, uno de los ángulos, y que es el motivo de este programa, de la recuperación empresarial y del empresario, es no crear un riesgo que no puedan controlar. Claro. No crear un riesgo que trascienda a su patrimonio, porque también debemos tener en cuenta que se modificó el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en tratándose de responsabilidad solidaria. Ahora sí, directores generales y también, gerentes. Aunado a esto, pues bueno, no es que le pongamos más leña al fuego, sino el tema que también se activó la ley de extinción de dominio, ¿no? Y bueno, se pueden generar cuestiones catastróficas. Aquí, amigos que nos están en favor de seguirnos, de escucharnos, pues bueno, es bueno que tomemos consideración de todo esto, sobre todo empresarios, contadores, que esto va a venir. Tenemos ya muchos años que la autoridad, a través de los actos de fiscalización, busca recaudar, y lo está haciendo, y le está funcionando, y le ha funcionado, y le va a seguir funcionando a través del acto de fiscalización y todas las herramientas que lamentablemente se creó él solito y los puso en el Código Fiscal de la Federación para hacer más eficientes y eficaces esas recaudaciones a través de los actos de fiscalización. Y bueno, es importante que tomemos nota de esto, e insisto, ahorita en estos tiempos ponernos a estudiar más este tema, que va a traer va a ser de mucha utilidad y de productividad, así como también de catapultar a muchos empresarios. Rubén, amigos, vamos a ir ahorita a ver a un corte, a ver qué tenemos ahora para nuestra revista, y continuamos hablando de ese tema. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 738, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable, financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer término, Sonia Venegas Álvarez nos comparte un detallado estudio en relación a las más destacadas políticas fiscales, monetarias y financieras que han implementado en varios países para enfrentar la crisis económica tras la pandemia por COVID-19. Y en la nueva sección que tenemos durante la contingencia, una vez más, Miguel Ángel Suárez Amador nos actualiza e informa sobre las novedades respecto al COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. En esta ocasión, sobre el tema de la suspensión de plazos y términos legales con motivo de la emergencia sanitaria. Mientras que Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente lo relacionado con la prórroga de beneficios fiscales en contribuciones locales del Estado de México, ello también a raíz de la contingencia. Además, podremos encontrar artículos sobre disponibilidad y subordinación en la nueva retención del 6% del IVA, la resolución de facilidades administrativas para el 2020, lo más reciente sobre las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit y créditos del Prodecon, con respecto a las operaciones inexistentes y certificados del sello digital, y finalmente un par de estudios sobre el CFDI y las constancias de retención del ISR e IVA, así como sobre el cálculo del impuesto sobre la renta para el pago de salarios caídos. Estos y otros temas de gran interés en el número 738 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Consultorio Fiscal. ¡Mayday! Necesitamos ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de Consultorio Fiscal va en camino. ¡Resistan!
Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien. Ya continuamos, gracias por estar con nosotros. Quiero mandarle un agradecimiento a todas las personas que nos están haciendo favor de seguirnos a través de la red social, a que nos hace favor de escribirnos, como Coco Pérez, Genaro Ceballos, Eliseo González García, Teresita Avilés, Elizabeth Arisbe, César Sandoval Salinas, el licenciado Edwin Vargas, Karen Trejo, Elizabeth Leiva, muchísimas gracias. Bueno, mi esposa, muchas gracias. Y también Miguel Ángel Martínez, un homónimo, nos hizo favor de escribirnos, nos manda una felicitación, todos ellos gracias. Y bueno, él es un compañero del Colegio de Contadores Públicos de Catepec, a quien, bueno, a todos quienes nos estén viendo les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y por la lamentable pérdida de nuestro presidente, el contador Raúl Chavarría Baños. Bueno, a todos un abrazo por esta lamentable pérdida de nuestro presidente. Y bueno, en fin, hay algunas preguntas, Rubén, que me gustaría hacer. En este sentido, dice Genaro Ceballos, ¿puede por favor en este programa o en la semana que entra opinar sobre el término de fecha cierta? ¿Sí? Como una obligación fiscal. Ok, seré breve. Yo no comparto, como muchos colegas, el matiz que le están dando a la fecha cierta y que se refieren a la jurisprudencia que salió publicada en diciembre pasado, el 16 de diciembre, si no me equivoco. Esta jurisprudencia que sale publicada dice que para efectos fiscales se deberá tener en cuenta el tema de la fecha cierta. Sin embargo, primero les debo decir que las tesis de jurisprudencia o las tesis que son aisladas o que son publicadas por el Poder Judicial Federal a través de los tribunales colegiados o de las salas de la Suprema Corte de Justicia, se llaman tesis porque son la parte final de una hipótesis. La hipótesis es el planteamiento del problema. El derecho es lógica. El derecho se basa en silogismos, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Las tesis son la conclusión. Así que lo que ustedes han leído del 16 de diciembre, están leyendo la última parte del método científico, están leyendo la conclusión, pero no han leído el desarrollo que dio origen a esa conclusión. Y en derecho, yo siempre he dicho, no lean la tesis, lean la ejecutoria que dio lugar a la tesis, que ese es el cerebro, esas son las vísceras, ese es el corazón y el alma del razonamiento que ustedes leen como jurisprudencia. La fecha cierta que ustedes están leyendo es estar viendo con un solo ojo. El tema no surgió de una materia fiscal, el tema sucedió de una cuestión de unos pagarés que se atribuyeron a una persona que murió y que se discutía si había firmado o no y si eran legales o no sus pagarés. Así que la fecha cierta, de acuerdo a la ley, se adquiere por la muerte de una persona o cuando por un acto, por sus funciones, una autoridad da fe de esa circunstancia, y las que son llevadas ante fedatarios públicos. La fecha cierta es demostrar en el derecho y en la justicia que un acto jurídico sucedió el día, hora y con las personas que dicen aconteció con esos factores. Si yo digo que firmé un contrato de compraventa de $1,000,000 el día 25 de marzo del 2020, pues la única forma de tener certeza que fue el 25 de marzo es habiéndolo hecho ante un notario público, ante un corredor o haberlo llevado ante un funcionario judicial en un juicio, o bien a través de haber llevado el documento a una ratificación de firmas o un cotejo. Eso es lo que se refiere a la fecha cierta. O bien, el día en que murió una persona, pues obviamente dará cuenta de que eso ya no es posible, murió por coronavirus, no pudo haber firmado el 25 de marzo porque murió el día 5 de marzo. Entonces, no confundan, por favor, esa tesis como un requisito fiscal. Esa es mi opinión y mi teoría, porque no está dado. Además, no existe un fundamento, y les voy a decir los tips. Para que ustedes puedan dar esa fecha cierta y se quiten estas preocupaciones de estar mandando todo a notario público o a certificar, mi recomendación es que hay otros documentos que lo prueban. El CFDI, al momento de ser timbrado, va con hora, día y segundo. Eso no lo puedes controlar tú, emisor de la factura o receptor. 2,
La transferencia bancaria tiene día, hora, minuto y segundo, y tampoco puedes controlar el sistema financiero ni los sistemas de seguridad. Entonces, la fecha cierta se adquiere con otros medios de prueba. Quitémonos ese mito, por favor, la fecha cierta satanizada que se tiene en materia fiscal y que muchos están así como espantados, no es de tal relevancia. Espero haber sido claro, Miguel. No, muy claro, Rubén, y bueno, una recomendación, no nos dejemos espantar por pseudo fiscalistas. Lo comentábamos ya en clases anteriores, hoy día también por esto de la pandemia y las cuestiones de transmitir en línea, cualquiera ya se siente fiscalista, cualquiera ya se siente que es conocedor de los temas y como bien dice Rubén, también lo hemos comentado a lo largo en otros programas, no es el tema de nada más leer la jurisprudencia, ¿no? Esa es únicamente la parte de conclusión. Entonces, atendiendo la pregunta, en materia fiscal no tiene nada que ver. En función de esto. También tenemos una pregunta más, Rubén, de la contadora Karen Trejo Vargas. ¿Cuál es el impacto de la ley de extinción de dominio en relación con las operaciones simuladas? Bueno, seré claro. Esta ley de extinción de dominio surge en español de Castilla, lo diría así, para que el Estado pueda quitar a los particulares aquellos inmuebles o aquellas propiedades que hubieran sido adquiridas con dinero ilícito, con lavado de dinero. 2, que hayan sido producto de un acto de delincuencia. O 3, que estén involucradas en algún delito. Ejemplo, si yo estuve comprando y vendiendo facturas y del IVA que me robé, perdón que lo diga con las palabras que son, como tú dices, Miguel, al pan pan y al vino vino, si yo me quedé con el IVA y me lo robé y no lo enteré, y yo me hice millonario, como muchos contribuyentes o asesores crecieron de la nada quedándose con los IVAs, y compraron coches y casas y compraron aquello, ese haber patrimonial fue producto de un acto ilícito. Habría que discutir si fue antes o después, pero al fin y al cabo hoy no lo podría sostener de una manera lícita de dónde viene tanta riqueza, guardadas las proporciones. 2, así es. Puede ser que yo utilicé esa oficina para estar emitiendo los comprobantes y estar recibiendo clientes y haber estado haciendo defraudación fiscal en mi oficina. Si se prueba que yo cometí un delito en esas instalaciones y esas me corresponden, también está expuesta a la ley de extinción de dominio. Y tercera, si en ese inmueble se están cometiendo delitos, también están sujetos a ser confiscados por el fisco federal y retirarlos. Lo peligroso de esta ley es que dice, te quito tu inmueble, lo puedo administrar o lo puedo vender, y si me demuestras que fue ilícito, que es legal lo que obtuviste y yo ya lo vendí, entonces te digo, pues discúlpame, te pago la diferencia. ¿Cuánto valía tu inmueble? 10 millones de pesos. Ah, mira, lo vendí en 7 millones. Tienes razón, aquí está tu valor del inmueble y aquí está el remanente de tu propiedad. Oye, no, pero yo quiero mi casa, quiero mi oficina, quiero mi inmueble. No, la ley permite que el Estado pueda disponer de ella, y si pierden el juicio, después de quién sabe cuántos años, pues te devolverá lo que vale en dinero, pero no el bien mismo. Así que en operaciones inexistentes hay que tener cuidado. Tus coches, tus propiedades, tus inversiones, si son producto de la defraudación fiscal y la equiparada, podrían ser que esos activos adquiridos al amparo de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sean sujetos de esa ley. Es una situación que nadie está viendo, así que mucho cuidado. Espero haber sido claro. Claro, y bueno, también vale la pena decir que en esos casos, pues bueno, estamos hablando de situaciones donde, pues bueno, que les apliquen todo el rigor de la ley, ¿no? Y la autoridad tendrá mucha razón. Digo, no siempre hablar de que la autoridad es abusiva o irracional. En esos casos, mucho cuidado, porque ahí tendrá mucha razón el Estado, ¿no? Claro, y lo vemos. ¿Cómo te explicas? Yo conozco, no puedo decir amigos, conozco a mucha gente que por el medio, tengo el caso de 2 personas muy presentes, 2 exalumnos que cuando los usaban transporte público, aprendieron la profesión y se metieron con gente indeseable y ahora andan en coches muy, muy premium, andan vistiéndose muy bien, andan viajando. Uno de ellos ya está ahorita con un proceso penal, el otro hizo muchos activos, pero pues ahorita no está aquí, está en Guatemala. Entonces, pues ya fue sujeto de un proceso de extinción de dominio.
porque todo su haber, su crecimiento no fue por el talento, no fue por el trabajo, fue porque traficaba con comprobantes fiscales, se hizo de dinero muy rápido y ese dinero le permitió adquirir los activos que bajo la ley de extinción de dominio pues son producto para el Estado. ¿Cómo lo va a defender? Indefendible. Claro. Tendría que haber tenido razones o una ingeniería muy eficaz, pero ni siquiera la estafa maestra lo pudo sostener. Claro. Muy bien, pues vamos ahorita a una cápsula y continuamos con este tema. Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora. En déficit, con José Silvestre Méndez. En estos tiempos de coronavirus, se ha analizado en diversas partes del mundo la importancia de las actividades económicas para el crecimiento, medido por el Producto Interno Bruto, o para el desarrollo, medido con indicadores económicos y sociales. Dada la magnitud de las desigualdades económicas y sociales, así como la concentración del ingreso y la riqueza en unas cuantas familias por un lado, y por el otro, la pobreza, la marginación, la falta de ingresos y riquezas que sufre la mayoría de la población, es necesario plantear o promover una nueva economía. Una economía que evite la superconcentración de la riqueza en unas cuantas personas, que permita una mejor distribución del ingreso y la riqueza, que favorezca a las clases más desprotegidas de la población. Una economía que no esté regida por el afán de lucro y la ganancia, que no esté controlada por el mercado, donde todo se compra y se vende, que no esté dominada por las grandes empresas transnacionales que solo les interesa la explotación humana y la explotación de la naturaleza, lo cual ha traído como consecuencia el cambio climático, la contaminación y la proliferación de virus como el SARS-CoV-2, entre otros. Como alternativa a este modelo económico depredador, deshumanizado e insustentable, propongo una economía del bienestar, una economía social que tenga como prioridad satisfacer las necesidades esenciales de la población, como son alimentación, educación, salud, trabajo estable y bien remunerado y un ambiente limpio, entre otras. Una economía del bienestar debe procurar el bienestar, valga la redundancia, de toda la población. Esta economía debe estar orientada a que todos los habitantes del país tengan acceso a los derechos humanos esenciales: alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo digno, decente y un medio ambiente sano, a los cuales agrego otros dos para el caso mexicano: seguridad personal y tiempo libre para el ocio. En síntesis, la economía del bienestar se basa en un conjunto de políticas públicas que permitan a todas las capas de la sociedad tener acceso a los 8 derechos humanos planteados, con lo cual se llegará al bienestar. Para llegar a una economía del bienestar, se necesita de una profunda reforma fiscal y financiera que grave los ingresos y las riquezas de los contribuyentes, que sea progresiva. Además, debe incrementar el gasto público en salud, en educación y mejoramiento del ambiente. Debe ser una reforma que promueva mejores condiciones económicas, sociales y ecológicas para la población. Es decir, debe ser una política financiera y fiscal sustentable. Una economía del bienestar es una economía de los derechos humanos. Una economía donde se destierren las grandes desigualdades, más pareja en términos de ingresos y oportunidades. Una economía donde los bienes comunes prevalezcan sobre los bienes privados. Una economía donde la propiedad privada no sea un insulto para el grueso de la población, que no es propietaria de nada. En fin, una economía que nos permite ilusionarnos e imaginarnos una economía de la felicidad, un anhelo de muchos que nos gustaría haber hecho realidad. En déficit, con José Silvestre Méndez.
Consultorio Fiscal Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Si hay algunos problemas de audio o de imagen, ahora sí, bueno, nuestros técnicos están a la orden, muy atentos. No es de acá, pues les pido que revisen sus conexiones de internet o cómo llega su señal para que no pasen estas situaciones de que se les corte el audio o se congele la imagen o se vayan ambas cosas. Bien, Rubén, tomando ahorita el tema de la cápsula que viene nos comenta el maestro José Silvestre Méndez Morales, en ese sentido, ¿alguna cuestión existirá, se podrá dar, o primero hay que preocuparnos por los problemas, o podemos empezar ya a poder planear en este aspecto fiscal? Sí, Miguel, yo creo que te dije hace un momento que las épocas de crisis son épocas de replanteamientos, de recomienzo o de una continuidad para optimizar. Ya lo decía un genio, ¿no? Einstein decía eso, que qué bueno en ese sentido, qué bueno que se den las crisis porque permite que te revistas, que se genere la creatividad, que nazca todo eso, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Así que, pero debe ser creatividad buena, no defraudadora. Entonces, bueno, eso no lo dijo. No, ya no lo dijo eso, pero eso claro. Eso sí, ya es otro tema, pero claro. Lo que te quería decir es que efectivamente la planeación fiscal hoy debe cobrar mayor razón, pero una planeación fiscal sana, una planeación fiscal que no sea defraudadora ni litigiosa, y se vale porque eso es un derecho de los contribuyentes, el principio de autodeterminación, el derecho en Europa le llaman las economías de opción, el derecho a poder eludir el impacto o la carga tributaria en los contribuyentes es un derecho que hay que hacer valer. Sin embargo, hoy existen algunos rubros que ya los veremos en el programa de mañana empresarialmente. ¿Cuáles son? Principalmente pues, optimizar la nómina, nuevas formas de contratar trabajadores. Ahora puedes contratar de una manera diferente, ya lo decíamos en el rubro de la cuestión del programa de los efectos laborales, y creo que eso es una planeación laboral y fiscal que deben ir de la mano, sobre todo porque sabemos que la carga fiscal que producen las relaciones laborales, seguridad social, el impuesto a las remuneraciones, los impuestos sobre la renta, sobre los salarios que se pagan, en fin, todo este tipo de tributos, pues la verdad invitan a que el contribuyente busque una mejor forma y tener en cuenta que existen plataformas muy atractivas que nos pueden ayudar para optimizar estos costos y que tienen asegúnes fiscales como sería la sustitución laboral, la subrogación o en su mejor caso tener en cuenta los esquemas que ya lo veremos o ya lo has visto en algunos programas, los esquemas reportables, que son estos abatimientos que tiene la autoridad para evitar la planeación fiscal agresiva en bases BEPS que se usan internacionalmente, pero que en México ya están domesticadas y que permiten monitorear a ciertos rubros qué tipo de planeaciones fiscales están así como que vistas por la autoridad y hay que estar reportando. Quiero decirles que la subcontratación salió del esquema reportable, valga la redundancia. Claro. Así que ese tema podría ser interesante, replantearnos que si se puede planear fiscalmente, claro que sí, y también en el aspecto patrimonial, Miguel, es el momento justo de no dar recetas de cocina ni dar recetas generales. Hay que estudiar a la empresa en su estructura, en hacer un due diligence, establecer cuáles son los elementos con los que cuentas ahora, cómo puedes recomenzar, cómo puedes continuar, y claro que el aspecto tributario tiene que obedecer a lo que hoy pareciera de boga, el concepto de un compliance, un programa de cumplimiento de obligaciones fiscales en el que estés administrando el riesgo y bueno, tú eres ahí también bastante creativo y promotor del control interno, en el cual pues las empresas deben apuntalar hoy más que nunca, control interno y eficientar el impacto fiscal, claro. Miguel. Claro, porque digo, totalmente de acuerdo contigo y adicionando este tema que comentas, el tema del control interno, que hoy día no nada más es para efectos de cumplir con cuestiones, valga la redundancia, internas de
de la empresa, vinculadas con el proceso contable y la contabilidad, sino ahora también tenemos que ser más creativos y extenderlo para efectos de lo que es el debido cumplimiento en materia de lavado de dinero, porque también tenemos ahí obligaciones, ya sea que hagamos operaciones que se consideren vulnerables o no hagamos operaciones vulnerables. Una es para justamente emitir los reportes y otro es para que nuestra empresa no la usen como lavadora de dinero, ¿sí? Porque hay empresas que sin darse cuenta la están usando para lavar dinero. Entonces, el debido cumplimiento tiene que ver esas dos vertientes. Y por otro lado, también tenemos en el control interno, vincularlo, hacerlo, buscando cumplir con todo lo que tiene que ver la materialidad de las operaciones que hacemos en las empresas, ¿no? Hace rato que comentábamos el tema de compra-venta de facturas, todo eso, que también va a ser otro tema que es muy importante. Imagínense, ahorita las empresas pues tienen activos, pues están parados y diga la autoridad, estas operaciones no las pudiste hacer porque estaba el tema de la pandemia y tu actividad se fue a que no la podías realizar. ¿Cómo es que facturaste? ¿Cómo es que vendiste? No es cierto, eso no fue cierto. Y cuidado, también eso puede generarse, ¿no, Rubén? Y en ese orden de ideas, claro. ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo establezco cuando usted dice, bueno, pues mira, tú te debes de tener parar la actividad? Y más sin embargo, en este periodo, y como bien decía el licenciado Rubén, el CFDI pues tiene fecha, hora y minutos y segundos y todo. Y aparte la autoridad pues fue quien le puso la última cereza cibernética a ese CFDI. Y me va a decir, oye, esa operación es inexistente, o te la tipifico como inexistente, ven y aclárame. Y ahí tenemos el artículo 5A, y tenemos el artículo 69B, y todas las disposiciones que están en contra del contribuyente, que pues lo buscan asfixiar, y a ver cómo pruebas. Y que la autoridad te diga, pues aún así creo que no es así, y podemos tener un problema. Y ya también hablamos, no quiero ser catastrófico, pero también hablamos del tema de la extinción de dominio y una bola de situaciones que hoy por hoy el Estado también se está preparando porque sabe que muchos no van a, está diseñando porque sabe que muchos no van a pagar. Entonces va a decir, ¿de dónde voy a sacar dinero para para seguir comprando votos, ¿no? Por ejemplo, diría nuestro presidente, para seguir comprando votos para el tema de seguir que él le llama sus labores sociales. Perdón, pero creo que hay mucho de eso, ¿no, Rubén? Claro, nada más y decirte que, exacto, lo que hay que tener en cuenta a nuestros amigos empresarios, comerciantes, de cualquier tamaño que tengan un negocio o empresa, o a los asesores o consultores, que no se trata de hacer el crimen perfecto, no estamos hablando de una cuestión criminal, sino de una cuestión de congruencia. Claro. Sabemos que en personas físicas existe la discrepancia fiscal, que esa es muy notoria cuando la persona física está gastando más de lo que declaró haber obtenido, pero en las personas morales pues puede haber presuntiva de ingresos y estas situaciones hay que cuidarlas muy bien. Conocí el caso de un amigo que me platicaba que le pidió a una empresa que está haciendo actividades esenciales facturara porque él no podía tener la actividad y se prestó para estarle facturando y luego le hicieron la operación ahí del paso de la muerte y están haciendo operaciones bajo esa situación que es totalmente riesgosa, incongruente y totalmente fuera del contexto de una razón de negocios y que además existen otras situaciones en que los trabajadores no pudiste haber estado prestando servicios cuando eras una actividad esencial. Una cosa es que tengas cobranza, que estuviste facturando, pero también hay que guardar congruencia en las cosas lógicas. Si estabas como actividad no esencial, pues es lógico que no tuviste actividades. Y ahora pareciera irónico, pero es real, que el fisco te manda a hablar cuando estás facturando y estás obteniendo más ingresos. Le debería preocupar cuando hay caídas recaudatorias, pero ahora hasta ganar más es un comportamiento atípico. Ahora dime por qué ganaste más. Los bancos también te mandan a hablar, ¿no? Los bancos también te mandan a hablar, claro. Oye, ¿por qué estás obteniendo más ingresos? ¿Qué estás haciendo? Así que hay que tener mucho monitoreo y mucho control, Miguel. Esa sería la recomendación. Que esto que último comentaste, Rubén, también amigos tengan cuidado, porque por parte de la autoridad, ya se comentó, pues nos puede embargar los depósitos, entonces entra el dinero pero no sale. Pero los bancos lo que hacen es te inmovilizan la cuenta, a la luz de que pueden tener algún indicio de alguna mala operación, y eso el banco lo está haciendo también, te moviliza la cuenta, también permite que entren los depósitos y no permite que se mueva, que haya que se haga el recurso. Perdón, discúlpenme,
el banco no permite ni que se hagan depósitos ni que salga el recurso. Esa es la inmovilización de la cuenta. Perdón, aclaro. El banco lo que está haciendo es inmovilizar la cuenta, así le llaman, inmovilizan la cuenta, no permiten depósitos ni permiten retiros. El SAT lo que hace es embarga los depósitos. ¿Y qué es lo que hace? Sí permite los depósitos y no permite que hayan retiros del banco. Así es. Así es. Recuerden nada más allá abonar, Miguel, les invito a que estudien un poco a nuestros amigos, que el sistema financiero mexicano también hace unas veces de fiscalización muy ortodoxa, no propiamente del Estado, pero también fiscaliza de una forma que le revela y le comparte información al gobierno. Así que los bancos en prevención de lavado de dinero utilizan 3 rubros principales, que son las operaciones inusuales, las operaciones relevantes y las preocupantes. Claro. Son indicaciones internacionales para el control del comportamiento de sus clientes. Así que todo se comparte de acuerdo al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Es correcto. Las autoridades comparten sus bases de datos en tiempo real, claro. Bancos, particulares y autoridades. Gracias, sí, y esto los bancos lo hacen a través de una matriz de riesgo. En cuanto se mueve, te mandan llamar. Bien, Rubén, ¿algún comentario final que nos quieras hacer, por favor? Pues que hoy nada más, digo, para no recapitular todo, decirles que empresarios de cualquier nivel, comerciantes, la situación fiscal hoy es de otro tipo, de otra envergadura, de otro calibre. Las autoridades tienen mayores facultades y tienen a la tecnología de su aliado. Entonces, todo lo que ustedes hagan o dejen de hacer se conoce en tiempo real, es inmediato. Ya no son aquellos tiempos en los que Dios dirá, Dios proveerá, a ver qué pasa, que lo solucione el contador como mago, o el abogado ya vendrá, ya dirá. Hoy está en riesgo el patrimonio, pero más importante, la vida. Y sobre todo, hoy la salud hay que cuidarla para seguir generando. Y la salud también comienza con la tranquilidad. Claro. Muchas gracias, Miguel. Claro. Al contrario, Rubén, gracias a ti. Amigos, gracias también a ustedes por estarnos acompañando. Esperamos que los comentarios les sean de alguna utilidad, alguna productividad. Esa es la intención de su servidor, del doctor Rubén y de todas las personas que, híjole, hacen un esfuerzo muy grande, muy importante, muy valioso para que sigamos transmitiendo estos comentarios. Entonces, pues bueno, yo les digo también gracias a ustedes. Esto es todo por hoy y los invitamos a que nos sigan sintonizando la siguiente semana con el tema de plataformas. El siguiente programa es mañana, que es recuperación de los daños jurídicos en el patrimonio empresarial y generado por el COVID, quinta parte, y de hoy en 8 tenemos el otro programa que vamos a hablar de son las plataformas digitales. Sí, bueno, les mandamos un saludo de nuestro director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, de secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jarat, a quien, bueno, estamos ahorita transmitiendo, de Alma Villegas, Miriam Hernández, Guilma Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Jania Centeno, María Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flanders y Alan Torres. A todos ellos, gracias porque están haciendo que la facultad no se detenga. Pues bueno, que les digo, la Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.